Desde pequeños, casi todos recibimos el mismo consejo. Estudia, consigue buenas notas, busca un empleo estable, trabaja duro, ahorra, no tomes riesgos. Esa fórmula se repite generación tras generación como una verdad incuestionable. Y sin embargo, nunca antes hubo tantas personas educadas, trabajando tanto y sintiéndose financieramente atrapadas. Robert Kiyosaki no escribió este libro para atacar la educación. Lo escribió para exponer una omisión crítica. Nadie nos enseñó cómo funciona realmente el dinero. Nos enseñaron a trabajar por él, pero no a entenderlo. Y esa diferencia cambia destinos. Este libro comienza con una paradoja simple pero poderosa. Dos padres, dos mentalidades opuestas. Uno con títulos, seguridad laboral y estrés constante. El otro sin educación formal, pero con libertad, control y riqueza creciente. Ninguno era malo, ninguno era ignorante, pero pensaban de forma radicalmente distinta. La mayoría de las personas cree que el problema es que no gana suficiente dinero. Kiyosaki revela algo más incómodo. El problema es cómo piensan sobre el dinero. Porque cuando tu forma de pensar es limitada, cualquier aumento de ingresos solo amplía el mismo problema. Aquí aparece la primera ruptura mental. El sistema tradicional te entrena para buscar seguridad. El sistema de los ricos te entrena para crear valor. Uno te prepara para depender, el otro te prepara para construir. Y esa diferencia no se nota al inicio de la vida, pero se vuelve brutal con el tiempo. Desde jóvenes, aprendemos a evitar errores, a no fallar, a no equivocarnos. Pero el dinero no responde a ese enfoque. El dinero favorece a quien aprende del error, no a quien lo evita. Y esta es una de las razones por las que personas muy inteligentes financieramente se quedan estancadas. Kiyosaki observó que el miedo gobierna la mayoría de las decisiones financieras. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a no ser aceptado. Ese miedo empuja a las personas hacia trabajos que no aman, rutinas que los consumen y vidas que se sienten pequeñas, aunque parezcan correctas desde fuera. El problema no es trabajar duro. El problema es trabajar duro para enriquecer a alguien más, mientras tú solo sobrevives. El sistema premia la obediencia, no la inteligencia financiera. Premia la constancia, pero no la creatividad. Y eso crea personas agotadas, no libres. Aquí entra una idea clave que incomoda. La estabilidad laboral no es seguridad, es dependencia prolongada. Depender de un salario significa depender de decisiones que no controlas. Kiyosaki no dice que el empleo sea malo. Dice que confiar tu futuro financiero a un solo ingreso es peligroso. La mayoría de las personas nunca se pregunta cómo funciona el dinero porque nunca se les enseñó a hacerlo. Solo aprendieron a usarlo, gastarlo, ahorrarlo, endeudarse con él, pero no a multiplicarlo, no a dirigirlo, no a hacerlo trabajar. Y aquí surge una pregunta silenciosa que cambia todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de trabajar toda tu vida por dinero, aprendieras a hacer que el dinero trabaje para ti? Esa pregunta no se responde con motivación, se responde con educación financiera real. Kiyosaki entendió que la verdadera alfabetización moderna no es leer y escribir, es entender estados financieros, flujos de efectivo y decisiones de largo plazo. Y el sistema educativo tradicional, por diseño, no enseña eso, no porque sea malvado, sino porque fue creado para otra era. Una era donde un empleo de por vida era posible. Esa era ya no existe, pero el consejo sigue repitiéndose. Aquí es donde muchos se sienten incómodos, porque aceptar esto significa aceptar responsabilidad. Significa dejar de culpar al sistema, al gobierno o a la economía. Significa reconocer que nadie va a venir a rescatarte financieramente. Este libro no te promete riqueza rápida, te promete algo más peligroso: claridad. Claridad sobre por qué algunas personas avanzan mientras otras se quedan atrapadas.
aunque trabajen igual o más duro. Y una vez que ves esta diferencia, ya no puedes dejar de verla. En el siguiente bloque, vamos a entrar en el concepto que cambió millones de vidas, pero que sigue siendo malinterpretado por la mayoría: activos y pasivos. No como definición contable, sino como forma de pensar. Y cuando entiendes esto, tu relación con el dinero cambia para siempre. Activos versus pasivos. La trampa mental invisible. Cuando la mayoría de las personas escucha las palabras activos y pasivos, piensa en términos contables: casas, autos, negocios, deudas. Pero Robert Kiyosaki llevó este concepto a un nivel mucho más profundo. Para él, activos y pasivos no eran solo cosas, eran reflejos de una mentalidad. Un activo no es lo que luce bien, es lo que pone dinero en tu bolsillo de forma constante. Un pasivo no es necesariamente algo malo, es simplemente aquello que saca dinero de tu bolsillo. El problema aparece cuando una persona construye su vida entera acumulando pasivos creyendo que son activos. Aquí es donde entra la trampa psicológica. Muchas personas compran cosas para sentirse exitosas, no para serlo. Casas más grandes, autos nuevos, lujos visibles. No porque los necesiten, sino porque representan estatus. Y el estatus da una sensación momentánea de validación. Pero esa validación tiene un costo silencioso. Cada decisión financiera está cargada de emoción. El deseo de pertenecer, de no quedarse atrás, de demostrar algo. Y cuando esas emociones gobiernan las decisiones, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una cadena. Kiyosaki observó que las personas financieramente libres piensan distinto antes de comprar. No se preguntan, ¿puedo pagarlo?, sino, ¿esto me hace más libre o más dependiente? Esa sola pregunta cambia completamente el resultado a largo plazo. La mayoría vive atrapada en lo que él llamó la carrera de la rata. Ingresos que suben, gastos que suben más rápido, aumentos de salario que se evaporan, años de esfuerzo sin avance real. No porque falte dinero, sino porque falta conciencia. El problema no es ganar poco, es gastar sin estrategia. Y esa falta de estrategia nace de no entender el flujo del dinero. El dinero entra, pero sale igual o más rápido. Y mientras eso ocurre, la persona se convence de que necesita trabajar más, cuando en realidad necesita pensar distinto. Aquí aparece una idea incómoda. Un empleo puede ser un activo para una empresa, pero rara vez lo es para quien lo tiene. Para la mayoría, el salario es una forma de supervivencia, no de construcción. Y depender solo de eso es una vulnerabilidad, no una ventaja. Las personas que construyen riqueza se enfocan obsesivamente en adquirir activos. No por avaricia, sino por lógica. Porque cada activo reduce su dependencia del tiempo, del jefe y del estado de ánimo del mercado laboral. Cada activo es un pequeño paso hacia la libertad. Pero adquirir activos requiere retrasar gratificación. Requiere decir no a lo que impresiona ahora para decir sí a lo que libera después. Y esa es una batalla interna, no financiera, emocional. Por eso la mayoría entiende el concepto, pero no lo aplica. Porque aplicar activos sobre pasivos exige identidad nueva. Exige dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir. Y eso incomoda. Kiyosaki no enseñó a odiar los lujos, enseñó a ganártelos. Primero los activos, luego el estilo de vida, no al revés. Porque cuando haces lo contrario, el dinero se convierte en una fuente constante de estrés. La verdadera riqueza no se nota al inicio, se siente. Se siente en la tranquilidad, en la capacidad de elegir, en no depender de un solo ingreso. Y esa sensación comienza con decisiones pequeñas, invisibles, repetidas en el tiempo. En el siguiente bloque vamos a entrar en una de las divisiones más importantes que Kiyosaki identificó. Dos formas de vivir, dos formas de pensar, dos destinos completamente distintos, la mentalidad de empleado y la mentalidad de creador.
Y aquí es donde muchos se reconocen y se incomodan. Empleado versus creador. Dos identidades, dos destinos. La diferencia entre un empleado y un creador no está en el trabajo que hacen, sino en cómo piensan. Dos personas pueden realizar la misma tarea, en el mismo lugar, con el mismo salario, y aún así vivir realidades financieras opuestas. La diferencia no es externa, es interna. La mentalidad de empleado busca seguridad, ingresos predecibles, reglas claras, un camino trazado. No es incorrecta, pero tiene un límite muy claro. Depende de que alguien más tome decisiones por ti. Cuando tu ingreso depende de una sola fuente, tu estabilidad es frágil, aunque parezca estable. El creador, en cambio, entiende que la seguridad absoluta no existe. Por eso no la persigue. Persigue control. Control sobre su tiempo, sobre sus ingresos y sobre sus decisiones. No espera que el sistema lo proteja. Aprende a protegerse creando valor. El empleado pregunta, ¿cuánto me van a pagar? El creador pregunta, ¿qué problema puedo resolver? Esa pregunta cambia todo, porque el dinero no se genera por horas trabajadas, sino por valor percibido. Y el valor no tiene techo. La mayoría se queda atrapada en la mentalidad de empleado no por incapacidad, sino por identidad. Se ven a sí mismos como ejecutores, no como arquitectos, como piezas, no como constructores del tablero. Y esa autoimagen dirige cada decisión que toman. Kiyosaki observó que las personas financieramente libres piensan en términos de sistemas, no de esfuerzo. No preguntan cómo trabajar más, sino cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Y esa forma de pensar requiere desaprender mucho de lo que nos enseñaron. Aquí aparece una verdad incómoda. El sistema educativo prepara empleados eficientes, no creadores de riqueza. Premia la obediencia, no la iniciativa. Y quien nunca cuestiona eso, repite el patrón durante toda su vida adulta. El creador no odia el trabajo, odia la dependencia. Usa el empleo como herramienta, no como identidad. Aprende, observa, construye en silencio. Mientras otros gastan para parecer exitosos, él invierte para volverse libre. Este cambio no ocurre de un día para otro. Empieza con una pregunta interna. ¿Estoy construyendo algo que me pertenezca o solo intercambiando tiempo por dinero? La respuesta a esa pregunta suele ser incómoda, pero necesaria, porque el dinero no cambia a las personas, solo amplifica quienes ya son. Y si no cambias tu forma de pensar antes de ganar más dinero solo hará más grande el problema. En el siguiente bloque, vamos a entrar en un principio que une todo lo anterior: el rol del riesgo, el miedo y por qué evitarlo constantemente es una de las razones más silenciosas de la mediocridad financiera. Si este contenido te está aportando claridad y no solo entretenimiento, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de dinero rápido, hablamos de educación financiera real. Riesgo, miedo y el precio invisible de la seguridad. La mayoría de las personas cree que evita el riesgo para protegerse, pero lo que en realidad está haciendo es intercambiar un riesgo visible por uno invisible. El riesgo de intentar, por el riesgo de quedarse igual. Y ese segundo riesgo casi nunca se analiza. Kiyosaki entendió que la seguridad es una ilusión cómoda. Un salario fijo puede desaparecer, una empresa puede cerrar, un sistema puede cambiar, pero la habilidad de pensar, adaptarse y crear valor no puede ser despedida. Esa es la verdadera seguridad. El miedo al riesgo no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la identidad, con el temor a equivocarse, a quedar expuesto, a perder estatus. Por eso muchas personas prefieren un ingreso limitado pero predecible, antes que un ingreso incierto pero expansivo. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo decida. Porque cada vez que eliges comodidad sobre crecimiento, entrenas a tu mente a evitar desafíos. Y una mente entrenada para evitar nunca construye riqueza.
Las personas financieramente libres no eliminan el miedo, lo entienden. Saben que el miedo aparece justo antes de cada expansión y en lugar de retroceder, lo usan como señal de avance. Aquí está la paradoja. Cuanto más evitas el riesgo, más dependiente te vuelves. Dependiente del empleo, del mercado, de decisiones que no controlas. Y esa dependencia genera un estrés constante, aunque no siempre sea consciente. El riesgo inteligente no es apostar a ciegas, es aprender, prepararse y actuar con intención. Es equivocarse pequeño para no fracasar grande. Es pagar el precio del aprendizaje ahora, para no pagar el precio del arrepentimiento después. Kiyosaki decía que la mayoría paga por educación financiera toda su vida, pero nunca se da cuenta. La paga en intereses, en oportunidades perdidas y en años de trabajo innecesario. Aprender antes siempre es más barato. La verdadera libertad comienza cuando aceptas que el crecimiento siempre incomoda, que no hay avance sin incertidumbre y que la seguridad real no está en evitar el riesgo, sino en volverte más capaz. En el siguiente bloque vamos a cerrar el círculo. Cómo integrar todo esto en una forma concreta de pensar y actuar, y por qué la riqueza no es un evento, sino una consecuencia. De la mente a la riqueza real. Todo lo que has escuchado hasta ahora apunta a una sola idea central. La riqueza no comienza en el dinero, comienza en la forma de pensar. Los activos, la mentalidad de creador, la relación con el riesgo. Todo es consecuencia de una estructura mental previa. Kiyosaki nunca prometió caminos fáciles, prometió claridad. Entender cómo funciona el dinero cambia la forma en que tomas decisiones pequeñas todos los días. Y esas decisiones, repetidas en el tiempo, construyen o destruyen tu futuro financiero. La mayoría de las personas busca resultados sin cambiar procesos. Quiere más dinero sin cambiar hábitos. Quiere libertad sin asumir responsabilidad. Pero el dinero no responde a deseos, responde a estructura interna. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir oportunidades y empiezas a prepararte para reconocerlas. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Ya no compras por impulso, no trabajas solo por necesidad, no decides desde el miedo. La verdadera educación financiera no es saber invertir, es saber pensar, saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo decir no. Es entender que cada decisión financiera es, en realidad, una decisión de identidad. No te vuelves rico por tener información. Te vuelves rico cuando esa información cambia tu comportamiento. Y el comportamiento solo cambia cuando cambia la imagen que tienes de ti mismo. Por eso este proceso no es externo. No depende del mercado, del gobierno ni de la economía. Depende de ti, de tu disposición a desaprender, a cuestionar lo que te enseñaron, a construir algo que no se vea de inmediato. La riqueza real se construye en silencio. Mientras otros buscan resultados rápidos, tú construyes bases. Mientras otros persiguen estatus, tú persigues libertad. Y esa elección, aunque no sea popular, es poderosa. Kiyosaki enseñó que el dinero es un excelente maestro. Amplifica lo que ya eres. Si no tienes control, el dinero te controla. Si tienes claridad, el dinero obedece. Y aquí está el punto final. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo consciente. Empezar, aprender, ajustar y continuar. Porque la libertad financiera no es un destino al que se llega. Es una forma distinta de caminar. Y una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. Nos vemos en el próximo video.